Andamos esos cerca de 3 kilómetros que nos separan de la villa de los infanzones con hambre. Obanos, que tenía esta junta que era elegida de forma democrática y que defendía los derechos de la baja nobleza, está en un otero. Podíamos haber elegido ir directas a Puente la Reina, pero Obanos tiene raigambre, casonas blasonadas de cantería y ladrillo y hermosas calles, y me gustaría que Anne-Marie no se privara de conocerlo. Además, quiero mostrarle algo. En el centro San Guillermo nos sirven 2 platos combinados y 2 pagos de Obanos, que más tarde serán 4. El mío con ensaladilla rusa, costillas de cordero, patatas y pimientos del piquillo. El de Anne-Marie con sepia frita, salsa de alioli y ensalada, y de postre nos comemos un helado. Yo, entre mordisco y sorbo, he comenzado a hablarle a Anne-Marie de mi abuela, la única que conocí, porque la otra murió antes de que yo hubiera nacido. Mi abuela Alma se crió en un pueblecito marinero y cuando era pequeña vivió la guerra, que ella recordaba como si hubiera acontecido antes de ayer. Y enseguida fue a trabajar a la fábrica de conservas. Tenía 3 hermanas y un hermano, aunque Nieves, la benjamina, murió de pulmonía en el trayecto al hospital cuando aún era un bebé. Ella y sus hermanas estaban muy unidas. Mi abuela había querido mucho a sus padres, pero tenía un grave defecto, o uno de sus graves defectos era que no sabía querer con cordura. Alma idolatraba. Cumplió los 17 años y conoció a mi abuelo, que era zapatero. En cuestión de 3 meses se casaron, me imagino que porque ella se quedó embarazada. Eso nunca se lo pregunté, pero mi abuelo me insistió muchas veces en algo y me pedía fehacientemente que lo creyera. Me decía: Carmina, el amor no existe. Lo que sí sé es que ellos pronto se separaron. Tal vez porque mi abuela no soportó convivir con una tuberculosa, porque la madre de mi abuelo era tuberculosa, o tal vez porque mi abuelo la pegó, yo jamás lo vi pegarla, o es cierto, como cuenta mi padre, que los palos mi abuelo se los daba a él. Si hubiera indagado más todo esto quizá podría haberlo sabido y aquí le ofrecería a María algo más que conjeturas, pero mi excusa es que ya sabía demasiado de lo que no sé si es necesario saber. Lo que sí sé es que ellos estuvieron separados 1 año, y que el día de la fiesta del pueblecito marinero volvieron a verse. El resultado fue que 9 meses más tarde nacía mi tío, y después de eso permanecieron juntos, aunque creo que mi abuela pensaba diferente a mi abuelo acerca del amor, porque para ella el amor existió, o al menos existió en la misma forma ideal que existió para mí. Quiero decir que hubo un hombre en su vida. Un hombre que se asomaba a la ventana y la miraba cuando los hijos de ella eran pequeños y ella tendía la ropa. Estuvieron años mirándose sin cruzar una palabra, pero cuando mi abuela ya era anciana, aún temblaba de placer cuando se cruzaba con él, y él le ponía los ojos encima, y a mí me parecía que era mutuo. Como éramos cómplices, mi abuela terminó por contármelo, pero llegadas a este punto de mi relato, Anne-Marie y yo nos ponemos en marcha, aunque nos detenemos en el centro de la Plaza de los Fueros, donde nos juntamos los peregrinos que venimos por el camino francés y los que vienen, como ahora nosotras, por el camino de Aragón. En la plaza se encuentra la iglesia de San Juan Bautista, que aunque cuenta con elementos góticos, es una edificación relativamente reciente. Plaza en la que, imagino, se celebraba su misterio, el misterio de Obanos. Una representación teatral a modo de auto sacramental, en la que participaban entre 300 y 400 figurantes, casi todos vecinos de la localidad. 8 días sucesivos de puesta en escena. La obra retoma la leyenda de Felicia y Guillermo de Aquitania, a quien este último dio muerte porque la primera, después de su peregrinación a Santiago de Compostela, no quiso regresar a su casa, quedándose como sirvienta en el señorío de Amocaín. El misterio incide en la posterior conversión de Guillermo. Al parecer, los de Obanos conservan la calavera del de Aquitania en un relicario que se guarda en la iglesia, y una de sus costumbres es celebrar un extraño rito en el jueves de Pascua, que es pasar el agua y el vino por él para bendecirlo. Aunque hasta los años 60 del pasado siglo el vino y el agua que después consumían los obaneses se vertía sobre la propia calavera. En la Plaza de los Fueros hay un crucificado y un arco apuntado ribeteado como una almena en el que una vieira es atravesada por una daga. Yo diría que es un desvirgamiento, pero Anne-Marie, que es la primera vez que lo observa, no sabe qué pensar.